Muy buenos días, 9 de la mañana con 5 minutos. Gracias por sintonizarnos. Soy Jonathan Lomelí. Comenzamos Cara a Cara, este programa de análisis, de debate y también informativo. Y bueno, a ver, te preparamos un programa que espero sea de tu agrado. Hoy vamos a platicar, vamos a abrir el programa en una entrevista con Claudia Salas. Ella es diputada electa por el Distrito 8 local por Movimiento Ciudadano. Y bueno, el tema con ella, desde luego, pues es la agenda feminista para el Congreso. Pues vamos a tener un Congreso conformado por el 63% de mujeres, es decir, 24 de 38 de legisladores van a ser mujeres y pues bueno, eso representa una serie de retos, pero también de compromisos de las mujeres. Ha generado mucha expectativa y comentarios el hecho de que ahora el Congreso local esté conformado mayormente por mujeres y sobre todo también porque los diputados locales, según las encuestas del INEGI, son los que más desprestigio tienen ante la sociedad y es la clase política, digamos, en la que menos confía la sociedad. También vamos a platicar con el doctor Javier Hurtado en la segunda parte del programa. Él es investigador del Colegio de Jalisco. ¿Cuál es el tema con él? A ver, está medio árido. Este tema siempre me ha causado un poco se me hace complicado y además medio árido, como te comento, y es el pacto fiscal. Se va a realizar la consulta sobre el pacto fiscal en Jalisco. Se le va a preguntar a los jaliscienses si desean o no. Bueno, es una pregunta y un planteamiento que te voy a compartir más adelante. Lo vamos a hacer para finales de agosto en urnas electrónicas. Vas a poder ir a votar y a decidir si estás de acuerdo en que se revise la política fiscal del Estado en relación con la Federación. Para que nos explique Javier Hurtado, investigador del Colegio de Jalisco, este tema, vamos a platicar con él en la segunda parte del programa. Y pues bueno, el resto serán tus comentarios, tus dudas y pues desde luego tus críticas que puedes enviar al 33 18 80 76 41. Es nuestro teléfono de WhatsApp o en mi cuenta en Twitter @JNLomelí, también en Instagram. Comenzamos Cara a Cara. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Cara a Cara con Jonathan Lomelí. Cara a Cara, la entrevista. Bueno, le agradezco muchísimo a Claudia Salas, ella es diputada electa por el Distrito 8 local de Movimiento Ciudadano, que nos acompañe en Cara a Cara. Bienvenida, Claudia. Hola, Jonathan. Bueno, pues inaugurándome aquí, primera vez que me invitas. Bueno, pues te agradezco mucho la visita, Gracias, Claudia. gracias. Encantada de estar aquí con todo tu auditorio. Gracias. Y pues bueno, no podía ser otro el tema, Claudia. Vi, de hecho, que tú, bueno, ganaste el Distrito 8 y entiendo fueron una gran cantidad de votos. ¿Cuántos fueron? 81,256 votos. Muchísimos, Jonathan, muchísimo. Eso implicó, por supuesto, una campaña, como le hemos comentado ya, una campaña que decíamos la que le gana al sol gana la elección. Salíamos 6 de la mañana a platicar con la gente que estaba en paradas de camiones, que no podíamos encontrar nunca en sus casas. Y aquí me decía, Claudia, pero pues la gente va muy rápido en la mañana, no te escucha. Bueno, ahí están los resultados, sí te escucha y no podemos seguir subestimando pues a las personas en las formas de hacer campaña. Dicen que como haces campaña es como gobiernas, así que yo sí creo que tiene que partir de la escucha, de la empatía. Encontramos muchas personas con muchas pérdidas, Jonathan, porque hicimos campaña en medio de una pandemia, ¿no? Había que hacer cosas distintas, había que llenarnos de creatividad. Entonces, la primera, tener empatía. La persona que menos perdió su casa o su trabajo. La que más perdió a su madre, a su hijo, a su esposo. Entonces, nos colocamos en un papel muy empático y un papel pues de construir juntas y juntos. Oye, Claudia, bueno, está esta gran interrogante, ¿no? Si una buena campaña se traduce también en una buena gestión o en un buen gobierno, ¿no? Que ese es el gran reto justamente para 16 de ustedes, diputadas locales de Movimiento Ciudadano. Nada más para dimensionar, si sumamos a todas las mujeres de la próxima legislatura, las 63, van a ser 24 mujeres, quedarían a 2 votos de tener mayoría calificada, es decir, 2/3 partes y poder hacer cambios a la Constitución y cualquier reforma. Pero a ver, Claudia, me gustaría hacer un poco de historia porque eso me parece importante. Me encanta. A ver, ahorita, en este momento, bueno, tenemos esta legislatura histórica en Jalisco. Estaba revisando y me parece muy interesante
que la primera vez que las mujeres votaron y pudieron ser votadas fue con una reforma en el 53 y en 1955 finalmente se les da el derecho al voto, ¿no? Así es. Pero lo increíble es que estaba revisando y después, hasta 1982, tuvimos la primera candidata presidencial, Rosario Ibarra de Piedra, ¿no? Está ahora titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y me sorprendió que en 2012, es decir, hace 9 años, Claudia, estábamos celebrando que había 37% de mujeres en la Cámara de Diputados. Es decir, hace 9 años, ¿no? En realidad ha sido muy breve. Hoy, en las estadísticas, solo el 21% de las mujeres son presidentas municipales en el país, solo el 42% de las secretarias de Estado son mujeres, solo el 48% de las diputadas federales son mujeres. Y, bueno, a nivel político me parece que en la última década ha habido un avance, ¿no? Sí, claro. Pero ¿tú crees que el ciudadano se sienta más confiado o identificado con una diputada local mujer o con un hombre, o está mal enfocada esa lectura? Es decir, ¿cuál es el reto para una mujer al llegar a una legislatura como la de Jalisco con tantas críticas y tantos problemas, anomalías, desfalcos, aviadores, y ahora ustedes van a ser mayoría? Claro. Pues bien, Jonathan, hablando también, retomando un poquito también la historia, en los últimos 100 años que ha habido elecciones en este país, pues justamente solo 8 mujeres habían sido gobernadoras en los últimos 100 años, ¿no? Y en esta elección, 8 mujeres llegaron para gobernadoras. Sí. O sea, un número muy cabalístico. 8 mujeres ocupan también las alcaldías de la Ciudad de México, y el 8, además que es mi distrito, pues fue un distrito muy, muy votado por mujeres también. Yo sí creo que la oportunidad que nos está dando las personas tiene que ver con esta posibilidad de humanizar y feminizar la política. Sí, por supuesto, venimos de un conocimiento sobre la labor de los diputados, que además de todo eso ha sido una labor que a lo mejor no ha sido la más cercana. A mí en calle lo primero que me preguntaban las personas es, ¿usted va a volver? Antes de pedirnos seguridad, de pedirnos cualquier otra cosa, servicios públicos, decía, ¿y usted va a volver o solo viene a pedir el voto? Yo sí creo que ahí ha habido un vacío muy importante que tenemos que, hoy que tenemos tantas mujeres y que sabemos que la política la hemos hecho todo el tiempo, porque las mujeres somos las que llevamos a las colonias la política, porque somos las que vemos que el alumbrado funcione, que el baldío esté bardeado para que no vayan a atacar allá a una jovencita, que la parada del camión esté iluminada, que llevamos el agua a las comunidades, que vemos que hay el tope porque hay una escuela ahí. Es decir, todo eso es formas de hacer política. Entonces las mujeres siempre hemos hecho política, solo que hoy la diferencia es que tendremos un nombramiento, tendremos también una posibilidad que nos está dando, por supuesto, la ciudadanía de hacer una manera distinta de hacer política. Y distinta tiene que ver hasta la forma en donde se acuerda. Hoy la política, estamos dando también la posibilidad de que se acuerde en las instituciones, que a lo mejor no se acuerde en el restaurante, que no se acuerde con 2 tequilas de por medio, que no se acuerde en la noche. Hay también esa forma de cambiarla. Y lo ha dicho Naciones Unidas. Cuando una mujer entra a la política, cambia a esa mujer. Cuando muchas mujeres entran a la política, cambia la política. Ese es el reto que hoy tenemos de humanizar y feminizar la política. Sobre la agenda para el legislativo, ¿cuáles son los temas que, digamos, tú formas parte de una bancada? ¿Ya saben quién va a ser su coordinador? Todavía no. Yo creo que estamos justamente en los días donde pues, se nos llamará para sentarnos, ¿Se perfila algún nombre? Platicar. No, hasta la fecha no se habla de ningún nombre todavía, y yo creo que va a ser también un ejercicio, pues, debe ser muy democrático. Oye, digo, con una mayoría de mujeres, ¿cuál es la agenda en materia de género, en materia feminista, que tú crees que sea así necesario abordar? De los temas, así que dice, sobre esto hay que legislar porque somos mayoría de mujeres y hay que aprovechar esto. Mira, un tema que seguimos en deuda es el acceso a la justicia, Jonathan. Acceso a la justicia que tiene que ver con muchas causas, con la violencia estructural que vivimos todos los días en este país, ¿no? En este país se asesinan a 12 mujeres a diario víctimas de feminicidio. En este país paren a diario 1,200 niñas víctimas de un embarazo en adolescente, porque 10 de cada ellas, de cada niña, 7 ocurrieron con la persona más cercana que las cuidaba. Hoy vemos también un tema que tiene que ver con el sistema de cuidados. Con el cierre de estancias infantiles, las mujeres se quedaron sin una estancia infantil, sin una guardería donde poder dejar a sus hijas y a sus hijos. Si queremos condiciones dignas de trabajo para las mujeres, pues tendremos que entrarle también a un tema de etiquetar presupuestos para que pueda haber estancias infantiles de 24 horas. Las mujeres de los tianguis con las que yo platiqué, las mujeres del mercado de las flores empiezan su labor a las 4 de la mañana y a las 3 dejan a su hija o a su hijo con el familiar más cercano, o bien se lo llevan también a los tianguis. Entonces yo sí creo que es muy importante que estos
estos y otros temas más, como el tema también presupuestal, que las mujeres entremos a las comisiones que por mucho tiempo pues también han encabezado los hombres, hay que decirlo con todas las letras. Las mujeres tenemos que estar en las comisiones de las más altas formas de decisión para nuestro Estado, la de puntos constitucionales, la de justicia, inspección y vigilancia, la de Hacienda, son comisiones fuertes, son comisiones que son decisivas para el futuro legislativo, normativo de nuestro Estado. Ahí tenemos que estar las mujeres, porque queremos mujeres en el poder con poder, Jonathan. Eso es muy importante. Las mujeres no vamos a llegar a ser florero de nadie, ni aumentar una lógica patrimonialista de que tenga más poder el líder de la tribu. Las mujeres llegamos hoy a hacer formas distintas de tener el poder. Oye, reflexiona un poco sobre, a ver, la Cámara de Diputados, ahorita. La Cámara de Diputados tiene 48% de mujeres. Así es. De la bancada de Morena de 253, la mitad prácticamente son mujeres. Es decir, ¿y a ti te parece que por tener esa cuota de género tenemos un mejor desempeño de nuestros legisladores? A mí me da la impresión, Claudia, de que tanto hombres como mujeres se han alineado, por ejemplo, a la voluntad del presidente y no le han cambiado ni una coma. Pero espérame, si nos vamos a nivel local, eso mismo pasó en la legislatura pasada. Había mujeres, ciertamente, en la legislatura local, pero exactamente como mandó las iniciativas el gobernador, así las aprobaron todas en la legislatura local. Es decir, ¿cuál sería la diferencia? El componente me parece que tenemos a las mujeres participando, pero los que siguen tomando las decisiones detrás son los hombres, Claudia. Claro, Jonathan, por eso es tan importante, dicen el clavo, hacer un trabajo interpartidista con todas las compañeras. ¿Qué tenemos que formar? Tenemos que ponernos como un gran reto, formar un grupo parlamentario transversal, un grupo, y esta legislatura lo intentó hacer Sofía, y sacaron cosas muy importantes como la violencia política, el hacer una presión fuerte sobre los lineamientos de paridad, en fin, hicieron cosas muy buenas. Sí, por supuesto, hizo falta mucho más. Y yo creo que esa es una área de oportunidad que acabas de mencionar muy buena. Por eso hablo de hacer un trabajo intrapartidista. Intrapartidista también con nuestros líderes de los partidos para que podamos sensibilizar que conceptualmente corresponde a una agenda de mujeres y por qué es importante que las agendas se lleven no solamente en la discusión, en una tribuna, sino que al interior de los partidos también las cosas empiecen a modificar con mucha pedagogía política. Creo que esa es la parte en la que las mujeres podemos hoy poner esa diferencia. ¿Cómo hacer que se entienda que estos tiempos ya cambiaron y que sí, efectivamente, la población, las personas, nos dieron el voto a las mujeres porque podían haber votado por un hombre, Jonathan? En mi también había un hombre. Pesó? Yo creo que también, por supuesto, claro, es un mundo. Hoy estamos viendo cada vez más mujeres y lo vimos a nivel mundial, Jonathan, de los 10 países que mejor atendieron la pandemia, 6 eran gobernados por mujeres. Eso. Claro que estamos viendo mejores desempeños en mujeres. Las mujeres nacimos en el poder, Jonathan, con mecanismos de transparencia. Me han preguntado, Claudia, ¿es más honesta una mujer que un hombre? Mi respuesta es la siguiente, Jonathan. ¿Cuál? Nacimos las mujeres en el poder con mecanismos de transparencia. Nacimos cuando existía UNIFY o UNINAI. Nacimos con mecanismos estatales, nacimos con redes digitales. Hoy es mucho más difícil el cometer un acto de corrupción sin que se den cuenta. Eso, por supuesto que también se obliga a tener un comportamiento distinto, a hacer una moral pública distinta. Entonces, claro que tiene que ver con todo el avance que hay en la regulación de las normas, de los medios digitales y del escrutinio público, porque cada vez hay más personas participando en los consejos sociales. ¿Cuándo te imaginabas que iba a haber contralorías sociales, que iba a haber consejos de participación social integrados como están ahorita? Cada vez la ciudadanía tiene más dientes para observar lo que tiene que observar. Ahí nacieron las mujeres. Tenemos muy poco tiempo, lo acabas de documentar, apenas en el año creo de que 2007. Eso es muy importante, Claudio, porque de repente todo el mundo dice, no, es histórica la legislatura 63. Pues sí, es histórica, pero a ver, ciertamente, si revisas la historia, es impresionante. Por ejemplo, Rosario Ibarra de Piedra, sí, la primera candidata a presidenta del país. Dime si ha hecho un mejor papel como mujer, como funcionaria, sí, ¿no? Siendo mujer, al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o en realidad, pues es un papel más a modo del presidente, que es una de las críticas. A mí me da esa impresión. No tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos y es mujer y fue la primera presidenta. Sí. Me parece allí, de pronto me genera esas suspicacias, ¿no? Sí, totalmente. De cómo los hombres siguen mandando detrás. Totalmente. Pero también te pongo otro ejemplo, que además es tapatía, a mucho orgullo. Griselda Álvarez Ponce de León, tapatía, primera gobernadora
en el 79, cuando no había ni leyes de igualdad, ni nadie hablaba del feminismo, ni siquiera estaba el INMujeres, ¿no? Entonces, ella, ¿qué hace? Ella dice, voy a ser la gobernadora del estado de Colima. Y es la mejor gobernadora en la historia de Colima. Escribió la Constitución, los sonetos de la Constitución con perspectiva de género. Entonces, hay mujeres que honrosamente, estando en el poder, han hecho un papel destacadísimo. Entonces, ¿qué tiene que ver? Pues tiene que ver también con la vocación, la preparación, el convencimiento, el saberte parte de una lucha. Este lugar, Jonathan, esta curul, por supuesto que se la debemos a las sufragistas, se la debemos al feminismo, que ha luchado enormemente por tener voces calificadas, por tener voces que defiendan la agenda de las mujeres. Entonces, claro que hay coyunturas que facilitan, pero la reforma de la paridad de mayo de 2019, que nos amanecimos en el Congreso, y te digo, 3 mujeres nada más que estábamos ahí en esa legislatura, que hasta las 6 de la mañana duró. Sí. ¿Te la digo después del corte? Sí, perdón. Sí, hice una señal de corte a Laura que me dice que ya me vaya al corte. Perdón que te interrumpa. No, Claudia, pero nos vamos a ir al corte. Me parece bien, Claudia, lo comentamos después del corte. A ver, yo dejo una pregunta para el auditorio. Mi tarea nada más es hacer preguntas. Y tenemos 63% del Congreso de mujeres para la próxima legislatura, 24-38. Sí, es histórico, pero que lo sea garantiza que también va a ser una legislatura distinta. Creo que ahí está el reto. Vamos a un corte y regresamos en Cara a Cara. Cara a Cara, la entrevista. 9 de la mañana con 24 minutos. Estamos con Claudia Salas, diputada electa por el Distrito 8 local por Movimiento Ciudadano. Y estamos platicando sobre la conformación del Congreso local, 63% de mujeres. Querías terminar una idea, ¿no? Bueno, termino la idea anterior, que la votación que se hizo para la reforma constitucional de paridad, que también da este resultado, Jonathan, pues estuvimos ahí hasta las 6 de la mañana acompañando este proceso y nos quedamos hasta el final y éramos 3 ahí. Era Belinda Cebes, Eva Vilés y tu servidora. 6 de la mañana se aprobó y ese es el parteaguas justamente también de los resultados de hoy. Sí. Pero tu pregunta era muy buena, Jonathan. Decir, a ver, entramos las mujeres, ¿qué va a pasar? Yo creo que lo primero es justamente poner sobre la mesa, quitar esta sobreexigencia a las mujeres, esta lupa enorme que tenemos ahorita y que tiene que ver con quitarnos de la frente el síndrome de la impostora. Muchas mujeres llegan al poder con esa etiqueta puesta en la frente, de que llegan a ocupar un lugar que no era de ellas. Así que primero, saber que este lugar es nuestro. ¿Por qué? Porque somos el 52% de la población, porque ha habido una lucha por muchos años para formar parte de esta representación y que por lo tanto llegamos a un lugar que es nuestro. Y que la democracia significa eso, la inclusión y la representación en igualdad de condiciones. Entonces, ese síndrome que pasa mucho en las mujeres, yo creo que es el primer reto que tenemos también como mujeres de la 63 legislatura con el 63%. Fíjate, coincide, 63 legislatura, 63% de mujeres. 63%. Oye, a ver, una pregunta, Claudia, la verdad, honestamente, aquí en corto. ¿Tú crees que como están las condiciones políticas, o sea, ahorita lo acabamos de ver, en los últimos 10 años ha habido un avance tremendo en cuestiones de participación de la mujer, pero tremendo, o sea, lo que decía yo al principio de la historia era como para dimensionar el tiempo que vivimos estancados y ahorita tenemos 8 gobernadores. ¿Tú crees que para la próxima elección en 2024 en Jalisco, tu partido va a decir, vamos a apostarle a una mujer? ¿O ya Bueno, ¿Va a haber una candidata mujer? Fíjate, ¿Puede haber una gobernadora Fíjate, mujer? Jonathan, que en las posibilidades, por supuesto que te puedo decir que sí puede haber. O sea, yo creo que es justamente lo que estamos hablando ahorita. Apenas empieza. Esta posibilidad de hacer las cosas de manera distinta, de feminizar la política y de estar en las esferas de toma de decisión más alta, pues es una oportunidad de ver cómo se construye también con otra mirada. Entonces, dentro de las posibilidades, pues claro que es posible, Jonathan, por supuesto. Yo creo que las mujeres hoy tenemos también que tomar este timón de este barco que está arrancando y hacernos poseedoras de él, porque nadie nos lo regaló, Jonathan. Nadie nos ha regalado nada. A las mujeres nos costó 3 veces más llegar, porque debemos menos favores, tenemos menos presupuesto, porque estar en campaña implicó conciliar la vida familiar con la vida política y personal. ¿Qué te digo? Simplemente mis compañeras, todas las que somos mamás, tuvimos que hacer malabares para nuestros hijos. Yo tengo un niño de 8 años. Y le entró mi mamá a cuidármelo todos los días para que yo estuviera en campaña 19 horas al día. Desde ahí parte en una condición de desigualdad. Por eso el mérito de que estemos hoy 11 mujeres ahí y que muchas de ahí seamos madres, tiene un triple mérito, porque lo hacemos en condiciones distintas que las que hacen los hombres. Oye, a ver, Claudia,
Vamos a una agenda ya concreta. Hace un momento creo que fue muy general este acceso a la justicia, a estancias infantiles, presupuesto, ¿no? De la agenda feminista. Pero, a ver, pero base, sin presupuesto no hay nada. Claro, ¿no? Pero vamos a cosas más puntuales. Interrupción legal del embarazo. Yo creo que con 63% de las mujeres tiene que salir en esta legislatura. ¿Habrá una agenda en ese sentido? Yo estoy segura que será uno de los temas que se discutirá, Jonathan, y te voy a decir mi experiencia en la interrupción legal del embarazo. Muy breve. ¿Tú estás de acuerdo o no? Muy breve. Hace muy poco yo formé parte de una investigación justamente de embarazo en adolescentes, aquí en Soquipan. Sí. Me tocó entrevistar a niñas embarazadas, niñas de 11, 12 y 13 años. Estas niñas estaban a punto de parir. Una niña no se enamora ni a los 11, ni a los 13 años. Eran víctimas de abuso. Una de ellas me dijo que ya no sabía que podía quedar embarazada antes de los 18. Otra me dijo que eran tantos en su familia los que habían abusado de ella que ya no sabía quién había sido el padre de su hijo y que eso era normal en su familia. Lo que te quiero decir con esto, Jonathan, es que estamos hablando de violencia estructural. Estamos hablando de un tema de desigualdad. Y como tal tendrá que tratarse en el Congreso. Tendrá que escucharse las voces de las mujeres, lo recalco. Oye, pero disculpa que te interrumpa, pero a ver, un punto muy concreto, que es la interrupción legal del embarazo. ¿Saldrá en esta legislatura? A lo mejor si sale, que se ponga a votación y a lo mejor no lo aprueban, o a lo mejor lo aprueban, pero que se discuta y se vote en el Pleno en segunda lectura a ver si se aprueba o no. ¿Saldrá o no? Yo estoy segura que va a ser uno de los temas que va a estar ahí. ¿Y por qué? Porque hay muchas voces también atrás el que piden y exigen que este tema esté presente a favor en o la en agenda. Contra, como diputada, Mira, en tu caso... yo creo que no se puede hablar de a favor o en contra, Jonathan. Es un problema, insisto, de violencia estructural y yo estaré ahí para darle voz a quien tenga que tener la voz y decidir después de escuchar a todas las voces. ¿La respuesta me suena más a un en contra o me equivoco? No, ni a favor ni en contra. Lo que yo te digo es que vamos a sentarnos, a escuchar todas las voces que sean necesarias y sobre eso el tema se llevará a tribuna. Es un tema que hay que discutirse. Sin embargo, está, digamos, dentro de las agendas progresistas en el mundo y es un tema... Es un tema de desigualdad profunda. Y que impulsan también los sectores feministas, sí, ¿no? sí, es un tema... Por eso lo pregunto y lo pongo sobre la mesa. ¿no? Y además me parece que es lo más lógico. Ahora, en el tema, por ejemplo, de matrimonio igualitario, que también es un tema. Allí, ¿cuál es tu postura? Bueno, por supuesto que yo siempre he comentado que los derechos son para todas las personas. En Guadalajara se llevan a cabo, yo estuve, como tú lo sabes, como regidora en Guadalajara, se llevan a cabo matrimonios entre personas del mismo sexo, es algo que ya se lleva, es algo que ya está. ¿Ah, sí? Sí, claro. En Guadalajara, en Guadalajara, en Zapopan, en todos los registros civiles. Al menos aquí de zona metropolitana. Entiendo que si hay alguien en el auditorio sabe, pero entiendo que es una figura más como no es matrimonio como tal, ¿no? Es decir, es una figura legal que permite pues, tener ciertos derechos en una pareja. Es decir, no necesariamente tiene que ser pareja. Puede ser, no sé, tu padre o alguna otra persona en donde dices, bueno, como yo no tengo hijos, por ejemplo, puedo tener ciertos derechos y corresponsabilidades, pero digamos, como tal, la figura... Sí, no, en el registro civil se lleva como tal, sí, claro, el registro civil de Guadalajara. Ahí ya no hay nada más incluso que conozco a varias amigas mías que se han casado en el registro civil. ¿Ahí ya no habría nada más que legislar entonces? Bueno, yo creo que hay una parte de un gran avance que ya se reconoce ahí y que es un tema importantísimo que tiene que ver pues con los derechos de las personas. Bien. En otro tema, la marihuana legal, ¿no? ¿Cuál es la postura sobre...? Bueno, la marihuana... Digo, son agendas progresistas, claro. No necesariamente feministas, ¿no? No, claro. Y además es algo también que la Suprema Corte también ya tiene una postura muy fija sobre eso, hay que legislar, ¿no? Yo creo que hay que legislar sobre eso. Bien. Oye, Claudia, pues mira, lamentablemente se me acaba el tiempo. Ay, no, ¿cuál es el otro? Nos quedan mucho por hablar. No. Oye, ¿cuál es el otro punto? Digo, para cerrar la entrevista, digamos, tu último comentario sobre los compromisos o los retos para esta legislatura conformada mayormente por mujeres. Conformar un grupo transversal de mujeres con agendas únicas, trabajar inter e intrapartidista, presidir las principales comisiones las mujeres porque somos mayoría. Sería maravilloso que las coordinaciones también fueran mujeres. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una mayoría de mujeres. Y la otra es un trabajo muy de cerquita con las personas. Implementar el Viernes Ciudadano. Que estemos todos los viernes en las colonias escuchando, dialogando, construyendo con las personas, con la ciudadanía. Eso es lo que se espera de esta legislatura. Mecanismos de mayor transparencia, de mayor comunicación y de enlace permanente con la ciudadanía que nos avaló. Claro, bueno. Voy a poner un último comentario. Jonathan, un saludo. Mi humilde opinión respecto al tema. Soy militante de MC, pero me preocupa y mucho que ahora que va a haber mayoría de mujeres en la Cámara no vaya a existir una mediación y control respecto a la autoridad que se va a ejercer. Bueno, pues ahí es un comentario
un poco... Sí. Dilo. No sé, con sesgo machista, ¿no? Dilo, Jonathan, exactamente, decirlo, ¿no? Y bueno, antes de que cerremos, muchos, Jonathan, sí, déjame decirte. Sí, ha habido muchos obstáculos, sí, ¿no? ha habido, claro, y comentarios de, fíjate, yo escuchaba uno decía, ¿y ahora quién las va a aguantar, no? O sea, este tema de, pues, híjole, si no aguanto ni a mi esposa, ¿quién va a aguantar a 11, no? Entonces, la verdad, Jonathan, todo eso nos vuelve a hablar de cuánto trabajo hay que hacer, de cuánta misoginia puede haber y cuánta discriminación directa e indirecta a este tema, ¿no? Nadie nos tiene que aguantar. Llegamos con la legitimidad de los votos de las personas. Venimos a ocupar un lugar que siempre nos ha correspondido, pero que hasta hoy fue otorgado. Y fue otorgado no por una concesión de ningún partido, fue otorgado por los votos de la ciudadanía. Entonces yo sí creo que hay que tomarnos muy en serio antes de volver a repetir cualquier tema que tenga que ver con una denostación al cargo que vamos a ocupar y que nuestras creencias o sistema de creencias nos hagan hacer algún chiste misógino, machista, recordar que esto viene de una lucha que costó la vida de mujeres, Jonathan, que ha costado la vida de mujeres porque muchas han muerto justamente para que hoy estemos aquí. Y en eso, hacer un honor a este nuevo encargo y trabajar porque nunca más vuelve a haber comentarios como este de, pues a ver, demuestren que lo merecen, ¿no? Claro. Demuestren que pueden hacer las cosas de manera distinta. Vamos a verlas, ¿qué tal? ¿Cuándo le pidieron eso a los hombres también, que demostraran así? ¿No? Lo comentábamos un poco en el corte, ¿no? A ver, ciertamente, lleva 10 años, digamos, estas normas como ya poniendo en posiciones de poder y encargos a mujeres, y bueno, antes hubo 90 o 100 años de hombres en esos roles, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que ahí está el reto, es uno de los temas a seguir para la próxima legislatura. Te agradezco mucho, Claudia Salas, diputada electa del Distrito 8 local por Movimiento Ciudadano, que nos hayas acompañado en Cara a Cara. Muchas gracias, Jonathan, espero que me invites más seguido. Claro, Claudia. Y bueno, pues vamos a un corte y después del corte platicamos con Javier Hurtado, investigador del Colegio de Jalisco, sobre, pues bueno, qué es esto del pacto fiscal y en qué consiste esta consulta que se va a realizar a finales de, en agosto, más o menos aquí en Jalisco, sobre nuestra participación en el convenio de coordinación fiscal con la Federación, que suena un poco árido, pero justamente la idea es que Javier Hurtado nos pueda explicar el tema. Vamos a un corte y regresamos con más en Cara a Cara. Cara a Cara, la entrevista. 9 de la mañana con 38 minutos y bueno, el otro tema para abordar el día de hoy es el pacto fiscal. Esta semana el Consejo de Participación Ciudadana aprobó la pregunta que le harán a los jaliscienses durante 3 fines de semana seguidos, del 28 de agosto al 12 de septiembre en urnas electrónicas. Va a ser una consulta popular y se le va a preguntar a los jaliscienses lo siguiente: ¿estás de acuerdo en revisar la política fiscal estatal para que el Congreso del Estado de Jalisco decida si Jalisco se mantiene adherido a los convenios de coordinación fiscal, se negocian nuevas condiciones o se dan por terminado? Esa es la pregunta que va a hacer, que se va a hacer en esta consulta popular. Y bueno, yo puse una encuesta desde ayer en mis redes sociales y el 52% respondió sí, el 26% no, y el 23%, era una tercera opción, respondió En efecto, es un poco complicado este tema y justamente para explicarlo está con nosotros Javier Hurtado, investigador del Colegio de Jalisco. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Le agradezco mucho, doctor Javier. Ahorita acabo de leer la pregunta, pero a ver, ¿nos la podría traducir o en esencia qué es lo que intenta someter a consulta este planteamiento? Bueno, déjame decirte, Jonathan, con todo respeto, que pues esa consulta y la pregunta, pues es como la de los expresidentes. Sí, claro. Es decir, son cuestiones obvias que no pueden merecer una respuesta negativa. Es como que si te preguntaran, ¿está usted de acuerdo con que el Estado mexicano trabaje para elevar la expectativa de vida de los mexicanos? Pues claro que todos van a decir que sí. ¿Sí? No que digas que no.
Sí, claro. Entonces digo, A ver, paréntesis, aquí tengo la pregunta de los expresidentes, que suena así, mire, dice, es parecida. ¿estás de acuerdo o no que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Es decir, me parece que son muy parecidas, doctor, pero a ver, si son una obviedad, ¿por qué se realizan? Pues por un interés político electoral, definitivamente. Sí. Mira, de acuerdo con lo establecido en la propia Constitución, esas preguntas pues son inconstitucionales porque van en contra de lo que se establece en la Carta Magna, que señala muy claramente que no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución. Claro. Esto y los tratados internacionales, esto por lo que tiene que ver con la pregunta de los expresidentes, porque estás haciendo una justicia con leyes privativas y tribunales especiales, claro, subvertiendo el principio del Estado de Derecho de que es aplicable a todos y no nada más a ciertas personas. Y lo que respecta a la pregunta del pacto fiscal, aquí dice claramente que no podrán ser objeto de consulta popular el sistema financiero, ingresos, gastos, el presupuesto de egresos de la Federación. Claro. Ahora, entonces, esa pregunta tiene que ver con los ingresos y los gastos del Estado mexicano y el presupuesto de egresos de la Federación. Ahora, doctor, entiendo, si bien la pregunta es obvia bueno, no obvia, a mí me parece más bien oscura, como decían, confusa, profusa y difusa, pero a ver, en esencia sí hay una discusión en torno al pacto fiscal, ¿no? Es decir, a la forma en que estamos recaudando y repartiendo el dinero. Mira, una cosa es la pregunta como está por formulada y la consulta que se quiere hacer, que repito, a mi modo de ver la pregunta es obvia, sí, y la consulta es inconstitucional, pero eso no quiere decir, en lo que yo estoy sosteniendo, Jonathan, que yo no diga o que yo esté diciendo que la causa que se persigue no es correcta, no, todo lo contrario. O sea, a mí me parece que es total y perfectamente necesario y viable discutir el asunto de la ley de coordinación fiscal, que no se actualiza, pues desde que se expidió prácticamente ha tenido modificaciones, pero siempre en favor de la Federación. Entonces, yo creo que sí es muy importante revisar esto, pero ese no es el camino. Si me explico, ese no es el camino. Eso no puede estar sujeto a consulta popular. Claro. Ahora, ni siquiera está en manos, en todo caso, el Congreso de Jalisco, porque distribuir la manera, de distribuir el dinero, el convenio de coordinación fiscal está en manos de la Cámara de los Legisladores Federales, ¿no? Sí, mira, es una muy buena pregunta, Jonathan. Sí está en manos del Congreso de Jalisco decidir la salida de Jalisco del Pacto de Coordinación Fiscal, del Convenio de Coordinación Fiscal. ¿Eso qué implicaría? Exactamente, a eso voy. El problema es de que efectivamente el Congreso de Jalisco tiene todas las facultades para salirse del Convenio de Coordinación Fiscal, ahí está establecido en la ley de la materia, y el problema es lo que implicaría, como tú lo dices, pues ¿qué implicaría? Pues implicaría que te quedas en la inopia, mi estimado Jonathan. ¿Por qué? Porque todas las facultades recaudatorias están concentradas en el gobierno federal, y eso está explícito en varios casos en el asunto en la Constitución, específicamente en el artículo 73 constitucional. Ciertamente hay dos impuestos que no están considerados ahí en la Constitución de manera explícita, pero de manera implícita pudiera entenderse que le corresponden a la Federación y que son los ingresos más importantes que obtiene el Estado mexicano, que es el IVA y el ISR. Ahí no dice en la Constitución explícitamente que ese sea un impuesto a cargo de la Federación. Claro. Sin embargo, puede entenderse que en virtud de la fracción séptima del 73 constitucional, que ordena y mandata, así con esas palabras, que es facultad del Congreso, imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto, con base a eso, y como el presupuesto se elabora para satisfacer una serie de necesidades que ha concentrado como servicios a cargo de la Federación, el gobierno federal, entonces el gobierno federal inventa y dice que ellos deben de cobrar el IVA para tener dinero para satisfacer las necesidades del presupuesto de ingresos. Claro. Entonces, a mí me parece que la discusión, Jonathan,
no está en los pesos y centavos ni en andar de cuentachiles, ¿sí? Porque las cuentas jamás nos van a salir parejas. Sí. Si estamos nosotros pensando que la justicia fiscal es que lo que tú aportas sea lo que te regrese en la federación, eso jamás va a existir y no existe en ningún sistema federal del mundo. No Claro. existe la ordinalidad, no existe la simetría entre lo que tú aportas y lo que recibes, sino que hay ciertas diferencias, claro, no tan abismales como las que existen en México, pero nunca existe una relación exactamente simétrica. Claro. Entonces, a mí me parece que la discusión está en otro lado, la discusión está más bien en las competencias recaudatorias de cada orden de gobierno. Ahí es donde se localiza la discusión y cuáles son los servicios que debe satisfacer y otorgar y hacerse cargo cada orden de gobierno. Esa es la discusión de fondo y no los pesos y los centavos. Claro, pues doctor Javier Hurtado, le agradezco mucho su comentario y pues bueno, al final, oiga, yo estuve ahí buscando un buen rato en la mañana cuánto estiman que podría costar esta consulta. Digo, la de los expresidentes ya dijo el INE que va a costar 890 millones de pesos, pero eso es a nivel federal. ¿Usted sabe o ha visto ahí alguna nota o alguna referencia de cuánto podría costar? No, fíjate que no, yo lo único que vi hoy es que se va a contratar al exministro José Ramón Cosío para que haga algún proyecto con relación a esto de la consulta y del pacto fiscal, Claro. que se van a pagar 3 millones de pesos. Al menos, bueno, ahí de entrada ya hay un Ya costo. hay un gasto más lo que implique la organización de la consulta. Que será con urnas Eso electrónicas. habría que verlo con el Instituto Electoral. Sí. Pero a mí me parece que va a ser similar a lo de la consulta de los expresidentes, es decir, se va, si no recuerdo mal, se va a instalar una casilla por cada 5 casillas electorales que se instalaron para la elección, para la consulta de los expresidentes. Sí. Acá también yo no creo que vaya a ser exactamente el mismo número de casillas y se va a llamar, entiendo yo, a los funcionarios mismos que participaron como funcionarios de casilla para que voluntariamente quieran participar otra vez en este proceso. Bueno, y vamos a gastar y organizarnos para una consulta que digo, de Más acuerdo a... aparte la papelería, mínimamente la papelería, Sí. y los gastos de organización, darle sus comidas y todo eso al personal que va a participar. Y que bueno, de acuerdo ahí a lo que nos comparte, no solo sería, o al menos hay visos de que sea inconstitucional, cometeríamos un delito prácticamente, No, ¿no? mira, es que la verdad, como te digo, sí se puede el Estado salirse del pacto de coordinación fiscal, pero ¿qué va a recaudar? No puedes recaudar IVA ni ISR, no puedes recaudar nada, porque todos los impuestos más importantes están en la Federación, en el artículo 73, Claro, ya fracción entiendo. 10ª y 29, ahí están los impuestos más importantes de la Federación. Entonces, ¿qué vas a recaudar? Y para reformar la Constitución, tú sabes que no es sencillo. Claro. Y aparte, una cosa es salirse del pacto de coordinación fiscal y otra cosa es salirse de la Federación. Salirse de la Federación es prácticamente imposible. Bueno, doctor Javier Hurtado, investigador del Colegio de Jalisco, le agradezco mucho su comentario. Al contrario, muchas gracias, muy buenos días, saludos a todos. Te recuerdo el teléfono de WhatsApp 33 18 80 76 41. Vamos a un corte y regresamos con más en Cara a Cara. 9 de la mañana con 51 minutos y bueno, aquí tenemos comentarios del auditorio. Dice aquí Víctor Olivares, la consulta en Jalisco es solo respuesta a la forma de hacerlo por parte del gobierno federal al contestar de igual manera como lleva sus famosas consultas. Aeropuerto consultará a gente que ni siquiera se sube al avión, ejemplo, populismo. Bueno, a ver, el origen de esta consulta ciertamente tiene que ver o surge de un desencuentro entre el gobernador y el presidente, cuando el presidente dice, bueno, a la Alianza Federalista, pues si realmente quieren que se distribuya el dinero que recauda la federación de manera más equitativa, pregúntenle al pueblo, y levanta la mano el gobernador Enrique Alfaro y dice, bueno, pues sí, vamos a hacer aquí una consulta y le vamos a preguntar al pueblo al respecto. Que a ver, en términos muy sencillos, o intentando simplificar mucho, es la federación recauda dinero en Jalisco, es decir, lo que tú pagas de ISR, de IVA aquí en Jalisco, lo recauda la federación y le regresa de acuerdo a una fórmula un porcentaje a Jalisco. El reclamo de Jalisco es, tú recaudas un montón aquí de ISR y no me regresas proporcionalmente eso. Pero bueno, la federación también dice, hay estados que recaudan muy poco, como Tabasco en el sur, y tenemos, al ser una federación, que ser equitativos. Un poco eso es lo que está en discusión, ¿no? Pero está en la línea también con nosotros Andrés Barrios, director del Centro de Estudios Aplicados, a quien le agradezco que nos acompañe en Cara a Cara. Buenos días, Andrés.
parece ahí que no hay, se perdió la comunicación, pero bueno, el punto entonces es aquí que nos van a hacer esta pregunta y lo que decía Javier Hurtado, el especialista, es, a ver, de entrada, la materia de la consulta es inconstitucional, porque la Constitución dice, tú no puedes hacer consultas populares, que son estas figuras de participación democrática, consultas populares sobre la cuestión de los dineros, sobre la cuestión fiscal. Entonces, de entrada allí, pues está como complicado y de hecho ha habido en el proceso de constitución para formular la consulta, entre los consejeros había algunos con una postura donde decía, es inconstitucional esto. Ya tenemos en la línea a Andrés Barrios, del Centro de Estudios, director del Centro de Estudios Aplicados y también colaborador de este espacio. Buenos días, Andrés. Hola, buenos días, Jonathan. Oye, pues a ver, está este tema, Andrés, que me parece ahí medio arenoso, medio confuso, pero ¿tú qué opinas sobre la pregunta y este proceso de consulta sobre el pacto fiscal? Y te lo pregunto sobre todo porque vi que estás un poco participando ahí en los foros, ¿no? Sí, a ver, pues sobre la pregunta en específico y la consulta, creo que hay que decirlo pues muy claro. Ya vimos, lo estaban comentando hace rato, pues que nos va a costar pues varios millones de pesos. Para empezar, pues 3 millones de esta consultoría, pues más todo lo que implique llevar las urnas a todos los rincones del estado, mover gente, hacer la planeación. O sea, pues sí es un proceso pues que nos va a costar mucho. Y esta consulta pues la pide el gobernador para justificar una iniciativa de ley que envió en febrero al Congreso, sí, que tiene básicamente 2 puntos. La creación de un sistema de recaudación estatal, que yo pienso que sí es necesario que el Estado de Jalisco tenga una mejor capacidad de recaudación con instituciones más sólidas, ¿sí?, ¿no? Porque actualmente solamente 5 de cada 100 pesos que recibe Jalisco pues son recaudados por Jalisco, ¿no? Y eso debería de ser completamente distinto. Deberíamos de ver a un estado de Jalisco que genere recursos propios de una manera muchísimo más proactiva, ¿no? Sí. Entonces, para no depender de la federación, precisamente. Entonces, ese es el primer punto de la iniciativa de ley. Y el segundo es lo que comentaba Javier Hurtado hace rato, de que el Congreso tiene la atribución de decidir si se queda o se sale del pacto fiscal. Pues el segundo punto de la iniciativa es quitarle esa atribución al Congreso y que esa atribución se concentre en el gobernador, ¿no? Sí. Entonces, pues en realidad esa es la iniciativa que está en el Congreso y por la cual Enrique Alfaro envía esta solicitud de consulta pública, pero pues poco tiene que ver la pregunta, que es una pregunta necia, como decían, de pues a quién en sus 5 sentidos va a decir que quiere que a Jalisco le vaya mal, ¿no? O le den menos dinero, pues nadie va a decir eso, ¿no? Sí, claro. Pero es una pregunta que está totalmente desconectada con la justificación que es esta iniciativa de ley que se va a discutir en el Congreso y que, dicho sea de paso, Alfaro la entregó y solicitó expresamente que se congelara esa iniciativa hasta que se hiciera la consulta. Entonces, pues además es una intromisión en la autonomía del Congreso. Oye, a ver, digo, entiendo un poco el anecdótico de que, bueno, el presidente dice, no, pues hagan la consulta a los estados federalistas y pregúntense a sus ciudadanos, pero a ver, el trasfondo, ¿cuál es el trasfondo político de Andrés? ¿Es esta lectura de que hay una repartición del dinero federal con un sesgo político, ¿cierto? Mira, yo creo que el problema más de fondo es que no nos alcanza el dinero, ¿no? Es muy poquito lo que recauda México. De todos los países de la OCDE, que es el Club de Países Ricos, ajá, México es el que más poquito recauda de todos, ¿no? Recaudamos a nivel de Honduras, a nivel de Belice, a nivel de Mozambique, y somos la 12ª economía en cuanto a tamaño del mundo, ¿no? Entonces somos un país que somos muy ricos, porque somos el 12º país más rico del mundo, pero con una recaudación que es pues de país de tercer mundo, o claro, pues bastante lamentable, ¿no? Entonces, pues obviamente el Estado tiene esta obligación de garantizarnos derechos, de garantizarnos el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a la movilidad, pero como recauda muy poquito, pues tiene muy poquito dinero para garantizarnos esos derechos y no le alcanza.
Es que Entonces ahorita lo que están peleando es, pues ese poquito dinero, ¿cómo nos lo repartimos? En lugar de estar pensando cómo es que generamos o cómo el Estado puede tener mayores ingresos. ¿Y cómo podría ser? Digo, tengo un minuto, Andrés, pero ¿cómo podría ser? O sea, eso implicaría, a ver, es Estado recauda más, implicaría más impuestos, o sea, tenencia a lo mejor, o aumentar, no sé, el impuesto sobre la nómina, que es estatal, o ¿cuál sería la vía, Andrés? ¿Sería esa, aumentar impuestos Sí. a nivel local? Definitivamente la vía sería impuestos locales, porque impuestos federales pues ya se recaudan Sí. a niveles pues aceptables, ¿no? A comparación de otras economías. Pero impuestos locales se recauda bastante poco, ¿no? Por un decir, en México los estados recaudan solamente el 1% del PIB, cuando en países como Canadá, como Sí. Francia, se recaudan los estados solamente por arriba del 20% o del 14% del PIB, ¿no? Entonces, la verdad es que los estados no están haciendo su chamba de recaudar. Bueno, pues te agradezco mucho, Andrés, tu comentario. No, muchas gracias, Jonathan. Pues bueno, ahí está, es parte. Voy a cerrar aquí con un comentario de su tocayo Andrés de la Peña, es un radioescucha, dice: me encanta esa pregunta porque puede sentirse como que te están preguntando algo, pero en realidad no. Dice, y pone un ejemplo de pregunta: ¿estás de acuerdo en que vaya a la tienda y decida por mi cuenta si te traigo Sabritas, si te traigo Doritos o si no te traigo nada? Bueno, hace un poco irónico ahí el comentario de Andrés, un radioescucha. Y bueno, acaba de informar, está llegando ahorita este comunicado de la Secretaría de Salud: personas de 40 años en adelante y mujeres embarazadas de los siguientes municipios: Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá y El Salto podrán obtener su primera dosis. El registro en la plataforma estatal inicia este viernes 18 de junio a las 13 horas para arrancar la jornada de vacunación a partir del 21 de junio próximo. Entonces, ya sabes, personas de 40 años en adelante y mujeres embarazadas aquí en la metrópoli, Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá y El Salto, a partir de este viernes a la 1 de la tarde ya podrán registrarse en la plataforma para recibir su vacuna, su primera dosis, el próximo lunes. Buenas noticias. Te agradezco mucho que me hayas sintonizado. Yo soy Jonathan Lomelí. Nos escuchamos el día de mañana a las 9 de la mañana en Cara a Cara.